El Papa Francisco fue el Papa número 266 de la Iglesia Católica, y el actual León XIV es el Papa número 267. Conocemos a los papas de la Iglesia recientes anteriores a Francisco, así como que el primero fue San Pedro, pero ¿quiénes sucedieron al apóstol? En este video miraremos los primeros pontífices de la Iglesia que estuvieron en el papado durante el siglo I, comenzando con San Pedro Apóstol. Con Simón, luego llamado Pedro, comienza nuestra Santa Iglesia Católica. Esto lo podemos encontrar en el pasaje del Evangelio de San Mateo. Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Simón era un pescador de Betsaida. Luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pedro se encargó de guiar a los apóstoles y se dirigió a Roma posteriormente. Él mismo nombró a otros dirigentes de diferentes zonas de la región que posteriormente se les llamó obispos, como el caso de San Ignacio, que fue discípulo de San Pedro y posteriormente ocupó el puesto de obispo de Antioquía. Aunque el término obispo de Roma o papa no se usaba en aquellos años, Pedro era la cabeza de la iglesia y él eligió, junto a San Pablo, por obra del Espíritu Santo, su sucesor como cabeza de la iglesia antes de morir. Durante su tiempo como obispo de Roma, se comenzó a rezar del Padre Nuestro así como se lo había enseñado nuestro Señor Jesucristo, como es mencionado en la Santa Biblia. San Pedro fue condenado a muerte en Roma y a morir igual que Jesús en la cruz, pero se sentía indigno de morir igual que su maestro, por lo que pidió que fuera crucificado de cabeza, y esta es la razón por la que actualmente se pueden encontrar cruces al revés en el Vaticano, no como un signo del maligno sino como representación del primer papa de la Iglesia. Su fecha de muerte fue en el año 64 o en el año 67, estuvo alrededor de 12 años en el papado, se desconoce la edad que tenía exactamente. San Lino. Poco después del fallecimiento de San Pedro, San Lino ocupó su lugar comenzando en el año 65 o 68 aproximadamente. Nació alrededor del año 10 en Volterra, Toscana, Italia, en aquel entonces el Imperio Romano. Fue discípulo de San Pedro y de San Pablo, siendo mencionado por este último en una de sus cartas, más específicamente en la segunda carta a Timoteo. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fueron San Pedro y San Pablo quienes nombraron como el nuevo obispo de Roma a Lino antes de morir. Durante el papado de San Lino se ordenó que las mujeres entraran con el velo en la cabeza a las iglesias. Durante su papado fue que los dos evangelistas no apóstoles San Marcos y San Lucas fueron martirizados. También durante su papado se notó una gran organización en la iglesia y nombró a muchos obispos y sacerdotes para guiar a la iglesia en un pequeño periodo de paz que hubo por aquellos años. San Lino fue obispo de Roma hasta aproximadamente los años 76 o 78. Se desconoce cómo falleció, pero, al igual que la mayoría de los demás papas de los primeros siglos, se especula que fue martirizado, aunque no se puede afirmar porque en esos años había una relativa paz para los católicos. San Cleto. Se desconoce dónde nació. Algunos dicen que nació en Grecia, otros dicen que Roma. Al igual que Lino, fue discípulo de San Pablo y San Pedro, fue bautizado y ordenado presbítero por este último. Su tiempo como obispo de Roma comenzó justo después de que Lino falleciera, entre los años 76 a 78. Desde antes de convertirse en el sucesor de Pedro, era conocido por su gran humildad y caridad, por ser un gran dirigente de la iglesia primitiva. En su papado comenzó a organizarse de una mejor manera la iglesia con respecto a los obispos, ya que se implementaron normas para su elección, así como también se comenzó a usar los hábitos característicos de los sacerdotes y obispos. Durante su pontificado comenzó la persecución del emperador Domiciano contra los cristianos y San Cleto mantenía la fe viva en los fieles con sus cartas y escritos. Pero como era de suponer, San Cleto fue martirizado junto a otros muchos fieles en el año 90. Antes de morir, en el barrio Vaticano mandó hacer un oratorio para darle santa sepultura a los mártires. Este oratorio estaba cerca de la tumba de San Pedro. San Clemente y
Se desconoce el año de nacimiento de San Clemente, solo se sabe que era de origen romano, pero también se desconoce el lugar exacto de nacimiento. Algunos escritos antiguos señalan que comenzó su papado alrededor del año 88, otros en el 90 y otros en el 92, se desconoce con exactitud cuál de los tres es el correcto. Una de sus frases más conocidas es la que dice: el que se conserva puro no se enorgullezca por ello, porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no una conquista nuestra. San Clemente es mencionado en la carta de San Pablo a los Filipenses, por lo que también fue discípulo de San Pedro y San Pablo. También te ruego a ti, Cícigo, verdadero compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta más antigua que aún se conserva en el Vaticano sobre un papa luego de las de San Pedro fue escrita por Clemente. Durante su papado restableció el sacramento de la confirmación según el rito realizó por San Pedro. También se sabe que en su pontificado se comenzó a usar la palabra amén en ceremonias religiosas. Durante el gobierno del emperador romano Trajano, Clemente fue desterrado de Roma y llevado a realizar trabajos forzados en Crimea. Allí convirtió a muchos esclavos y paganos al cristianismo. Sumado a esto se volvió más famoso por haber realizado un milagro de hacer brotar agua en una mina en un momento donde muchos sufrían por la falta de agua, ya que la fuente más cercana estaba a más de 10 kilómetros de distancia. Luego de un tiempo de trabajos forzados en la mina de mármol fue mandado a llamar para que adorara al dios pagano romano Júpiter. Al negarse a dejar su fe en Cristo fue lanzado al mar con un ancla atada al cuello para que los cristianos no pudieran recuperar el cuerpo y venerarlo. Luego de su muerte ocurrió un milagro. Una ola lanzó su cuerpo fuera del agua, por lo que pudo recibir santa sepultura. El año de su muerte pudo haber sido en el 97, 99 o 101. Como no se sabe en qué año precisamente falleció Clemente y comenzó su sucesor, tomaremos en cuenta un obispo de Roma más para esta ocasión como papa del primer siglo. San Evaristo. De este pontífice se conoce muy poco y algunos datos son inexactos, ya que algunas fuentes mencionan que nació en Grecia y otras que nació en Antioquía de Siria aproximadamente en el año 62. Debido a falta de datos, al igual que con los papas anteriores, se desconoce en qué año comenzó su pontificado, ya que se dice que fue a finales del primer siglo o en el año 101, lo que sí se sabe exactamente es que su papado duró 8 años. Fue San Evaristo quien instituyó las primeras 7 diaconías, algo que hoy en día conocemos como colegio cardenalicio. Esto lo hizo debido al gran crecimiento de la Iglesia de Cristo en aquellos años. Los 7 líderes de aquellos diaconatos eran los hombres más ancianos y sabios de esos años. Evaristo era conocido también por su gran conocimiento de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de Jesús. Recordemos que en aquellos años aún faltaba varios siglos para que se organizara la Santa Biblia, por lo que era un poco más difícil tener acceso a toda la información que hoy tenemos fácilmente. Debido a las persecuciones realizadas por los emperadores romanos, se sabe que Evaristo fue mártir, aunque se desconoce exactamente cómo fue su martirio. Lo que sí se sabe es que ocurrió entre los años 106 y 108. Estos fueron los primeros 5 papas de la Iglesia Católica que comenzaron su pontificado en el primer siglo. No olvides suscribirte para conocer más sobre nuestra Santa Iglesia. Dios les bendiga.